En este vídeo vamos a explicar la primera parte del tema 7 de la asignatura dedicado a las texturas. Este es el índice del tema. En este vídeo vamos a ver los dos primeros apartados, que realmente vienen a suponer aproximadamente la mitad del contenido del tema. Vamos a comenzar viendo qué entendemos por texturas y a continuación veremos cómo se aplican las texturas en OpenGL. Bien, una textura se denomina a la aplicación de una imagen a una primitiva geométrica. Bueno, con esta imagen pretendo mostraros qué quiero decir exactamente. Si tenemos un conjunto de primitivas geométricas que forman un objeto, por ejemplo lo que tenemos aquí, la esfera, aquí lo veis dibujado en modo arista, donde más o menos se pueden ver las diferentes primitivas, aunque realmente las primitivas pues, serían de tipo triangular. Una textura consiste en coger una imagen, por ejemplo esta imagen que tenemos de la Tierra, y aplicarla a las primitivas de este objeto. Fijaos si, por ejemplo, bueno, el resultado de la aplicación de esta imagen a estas primitivas pues sería ya un objeto donde la esfera aparecería como el planeta Tierra. Si pensamos, por ejemplo, si nos fijamos dónde está España en este dibujo, aproximadamente podríamos entender que cae en esta posición que os estoy señalando, pues la aplicación de las texturas lo que quiere decir es que yo tengo que saber cada uno de estos cuatro vértices realmente en qué parte de la imagen, a qué parte de la imagen corresponde. Si suponemos que estamos hablando de España y que esos cuatro vértices pues, forman un cuadradito más o menos en esta zona de la imagen, de la textura, pues la aplicación de la textura consistiría en hacer este recorte de la imagen y de alguna manera pues hacer el giro y la modificación de tamaño correspondiente para terminar dibujándola en la posición que os he indicado. Bueno, pues como estamos generando una imagen, siempre hemos llamado píxeles a los puntos de color de la imagen que estamos generando. Ahora nos surge una segunda imagen que estará almacenada en un sitio diferente para distinguir lo que son los píxeles de la imagen que yo quiero generar de lo que son los píxeles de la textura. A los píxeles de la textura se les suele denominar texels. Texturas realmente, aunque lo más común es utilizar texturas en dos dimensiones, lo que serían nuestras imágenes, nuestras fotografías, por decirlo de alguna forma, realmente existen diferentes tipos de texturas. Existen texturas de una dimensión, lo que llamaríamos texturas 1D. Si hablamos en términos de texels, una textura en una dimensión sería un vector de texels, es decir, tendría una única dimensión que podríamos verla como una línea formada por texels, por píxeles de textura. Tenemos texturas en 2D, que son las imágenes normales, las que estamos acostumbrados, sería una matriz de texel, es decir, tendríamos un array de filas y columnas de texels, de píxeles de la imagen de textura. Existen también texturas en 3 dimensiones. Esto, aunque es más difícil de visualizar, de entender lo que quiere decir, pero realmente es un array de 3 dimensiones donde los elementos de ese array asignarían mediante sus 3 componentes, sus 3 dimensiones, serían de nuevo texels, es decir, tendría información de esas imágenes. Lo podemos ver como una colección de imágenes. Imaginamos que tuviéramos pues, una serie de fotos en una carpeta, pues una manera de entenderlo podría ser tener una colección de imágenes, aunque realmente el concepto es más amplio. Realmente lo que estamos representando es un volumen de texels. Y hay otro tipo de textura que se conoce como cube map. Ahora os muestro realmente lo que significa este tipo de textura. Una textura cube map representa 6 superficies formando un cubo. Esto permite tener digamos, la superficie de un volumen completo. En OpenGL tenemos constantes que nos permiten identificar los tipos de texturas, que serían GLTexture 1D, GLTexture 2D, GLTexture 3D y GLTexture CubeMap. Esto que tenéis aquí es un ejemplo de lo que es un CubeMap.
El cubo está formado por 6 imágenes que cada imagen representa un plano en el eje o bien X, Y o Z, positivo o negativo. Si doblamos este cubo, pues formaríamos una imagen que cubre toda el volumen completo. Es decir, si lo vemos desde el interior, miremos en la dirección que miremos, vamos a ver una imagen. Bueno, ese es como digo, el concepto, lo que entendemos por textura. Para trabajar con texturas en las tarjetas gráficas, eh, definimos lo que se conoce como objetos textura. Eh, las texturas, bueno, pues van a estar almacenadas también en la memoria de la tarjeta gráfica y por tanto pues, se van a almacenar en lo que conocemos como un buffer. Sin embargo, el tratamiento que se le da a las texturas tiene un tratamiento especial, con lo cual el buffer que se utiliza para almacenar las texturas pues son un buffer, tiene un tratamiento, digamos, especial, que hay una serie de funciones específicas para el tratamiento de esta información de tipo textura. Para trabajar con objetos textura, pues tenemos los comandos que bueno, ya deben sonaros más o menos de trabajar con objetos en OpenGL. Existe un comando que es gen-textures que nos permite crear o reservar nombres, identificadores para objetos textura. Como nos ocurría también con los buffers o con los vertex array objects, pues tenemos un comando que nos permite, en un único comando, crear o reservar, en principio, varios identificadores. El parámetro n nos indica cuántos objetos textura queremos crear y el segundo parámetro sería un array con los valores, con los enteros, donde se nos va a almacenar los numeritos, los identificadores de los objetos texturas que estamos creando. Dado un identificador, un número entero, un assigned int, podemos saber si corresponde o no corresponde a una textura que se encuentre activa, que haya sido creada o que haya sido generada mediante GenTextures. Sería mediante el comando isTexture. Le pasaríamos el identificador del objeto textura y nos devolvería si efectivamente ese identificador corresponde a un objeto textura o no. Igual que podemos generar los objetos textura, pues podríamos eliminarlo con delete textures. Igual que antes, bueno, es el comando, digamos, simétrico a crearlos. Al destruirlo le indicaríamos el array de los identificadores que pretendemos destruir y cuál es el tamaño de este array, cuántos identificadores de objetos textura estamos pretendiendo destruir. Bueno, para trabajar con un objeto de textura tenemos que activarlo, o sea, hay que seleccionarlo, por decirlo de alguna forma. El comando para seleccionar un objeto textura es el comando bin texture y tiene dos argumentos. El segundo argumento, texture, se refiere al identificador del objeto textura que pretendemos seleccionar. El primer argumento refleja el tipo de textura que queremos que utilice este objeto textura. Es decir, uno no solamente activa, si os fijáis al generar el objeto textura, no he dicho qué tipo de textura se va a almacenar en ese objeto. En principio, bueno, los objetos pueden almacenar cualquier tipo de textura, pero una vez que vayamos ya a hacer uso de esos objetos texturas, tenemos que indicar qué tipo de textura queremos almacenar en ellos. Eso, mediante el comando binTexture, que me permite seleccionar la textura, le estamos indicando en el parámetro target cuál es el tipo de textura que vamos a almacenar en este objeto textura. Puede ser entonces texture 1D, 2D, 3D o CubeMap. Generalmente uno tiene almacenada muchísimas texturas en la tarjeta gráfica. Es decir, si pensamos en una imagen que está formada por muchos objetos, pues cada objeto posiblemente tendrá una o varias texturas asociadas, con lo cual tenemos que tener muchas texturas al mismo tiempo almacenadas en la memoria de la tarjeta gráfica. Cuando estamos aplicando o vamos a dibujar
un objeto en concreto, igual que hacemos activamos su Vertex Array Object, pues activamos las texturas que corresponden al objeto que queremos dibujar. Para activar texturas se utiliza el comando Active Texture. Esto no es lo mismo que seleccionarlo, es una cosa diferente. Estaríamos hablando de activar una determinada textura y, en este caso, el argumento que le estamos pasando pueden ser texture 0, texture 1, texture 2, etc. Esto tiene que ver con los valores que van a terminar teniendo las texturas dentro de los shaders. Hablaremos de aplicación de textura más adelante. Para utilizar las texturas ya dentro de los shaders, como os digo, habría que activar el objeto textura con un determinado código, esa texture 0, texture 1, etc. Y a continuación seleccionar el objeto textura. Es decir, una vez que tenemos activo una cierta textura, un código de textura, seleccionaríamos de qué tipo de textura estamos hablando y cuál es el objeto textura que estamos asociando bien a texture 0, a texture 1, al código de textura que sea. Bueno, una vez que hemos creado los objetos textura, que hemos de alguna forma reservado un identificador y estamos indicando que vamos a ocupar un buffer de la memoria de la tarjeta gráfica con esa textura, tenemos que cargar, tenemos que rellenar ese buffer con los datos de la imagen o del cube map, de lo que sea, que estamos creando. Para almacenar estos datos, es decir, para pasar los datos de la memoria de la placa base, lo que sería la memoria principal del ordenador, para copiarlo de esa memoria principal hacia el buffer de la tarjeta gráfica, se utilizan los comandos texImage. Hay varias versiones de este comando. El primero sería texImage 1D, que nos permite cargar una textura de una dimensión. Tenemos el comando texture 2D, que nos permite almacenar los datos de una textura de 2 dimensiones, un array de texels, y tenemos también el comando teximage 3D, que nos permitiría almacenar en la tarjeta gráfica los datos correspondientes a una textura de 3 dimensiones, es decir, a un volumen de texels. Si os fijáis, básicamente los argumentos, que son bastantes, ahora os hablaré de qué significa cada argumento. Si os fijáis en el comando texture, teximage 1D, tenemos el argumento target, level, internal format, width, border, format, type y data. En 2D, aparte del parámetro width, de la anchura, pues incluiríamos un nuevo parámetro que sería height, que sería la altura, y esta la única diferencia, el argumento que estamos añadiendo en el comando teximage 2D respecto al 1D, y en el comando teximage 3D pues añadimos no solo el width y height, sería anchura y altura, también la profundidad, puesto que tendríamos esa tercera dimensión formando ese volumen de texels. Bueno, vamos a ver qué es lo que significan todos estos parámetros. Fijaos, en primer lugar, el argumento target se refiere al tipo de textura que estamos pretendiendo cargar. Es decir, si estamos pasando información, el contenido de una textura desde la memoria principal a un buffer, a una memoria de la tarjeta gráfica, qué tipo de textura estamos cargando. Sería el argumento target. Después viene información respecto a cómo se va a almacenar internamente la textura, es decir, qué formato va a tener la textura dentro de la tarjeta gráfica. Y en este lado de aquí, bueno, hay información sobre el tamaño de la textura, y en los últimos argumentos se refiere a el formato que tiene la imagen dentro de la memoria principal. Es decir, nosotros realmente lo que serían los datos estaría en este puntero data. Aquí le estaríamos indicando qué formato tiene la textura, tiene la información de la textura en la memoria principal, y aquí le estaríamos indicando qué formato va a tener, en qué formato vamos a almacenar esa textura dentro de la tarjeta gráfica. En
principio podrían ser cosas diferentes. Vamos a ir viendo los diferentes argumentos de estos comandos. El argumento target, que es el primero de los argumentos de estos comandos, indican, como ya os decía antes, el tipo de textura que pretendemos cargar. Pues tendríamos el valor texture 1D si estamos cargando una textura de una dimensión, es decir, un vector de texels. Texture 2D si estamos cargando una imagen en 2 dimensiones, una textura de 2 dimensiones, lo que sería un array, una matriz de texels. Podemos indicar texture 3D si lo que estamos almacenando es una textura en 3 dimensiones, lo que sería un volumen de texels. Y si os fijáis, no existe un CubeMap que carguemos con una única llamada al comando textImagen, sino que un CubeMap tenemos que cargarlo mediante la carga de sus 6 imágenes. Tenemos que cargar la imagen del plano X positivo, del plano X negativo, del plano Y positivo, del plano Y negativo, del plano Z positivo y del plano Z negativo. Todos estos targets tendríamos que indicarlo en el comando textImagen 2D, puesto que en un CubeMap cada plano sería una matriz de texto, es decir, estaríamos hablando de una imagen en 2 dimensiones. El segundo argumento de estos comandos es el parámetro level. Este parámetro indica el nivel de mipmap de la textura que estamos cargando. Los mipmaps es una característica que explicaremos en el segundo vídeo de este tema. Es el tercer apartado de este tema. Por el momento, el valor que debemos indicar si queremos almacenar la versión más básica de la imagen sería el valor 0. Ya os explicaré qué es esto de los niveles de mipmap. El parámetro de internal format indica cuál es el formato en el que se va a almacenar internamente la textura. Es decir, la tarjeta gráfica cómo va a almacenar la textura que se le está cargando. Hay muchos posibles formatos internos. Lo más normal es entender que lo que vamos a almacenar es la información del color entendido como componentes RGBA, sería indicarle como formato interno el formato GLRGBA. Sería que estamos almacenando, por tanto, la información de los 4 canales de color, tanto el rojo, el verde, el azul y la opacidad, el canal alfa, lo que entendemos por opacidad o transparencia. Podemos tener un formato interno donde no almacenamos información sobre esa transparencia, sobre la opacidad. Entonces podríamos indicarle que el formato interno es simplemente RGB. Aquí no hay componente alfa. Podríamos también estar almacenando una imagen en tono de gris, ¿vale? Donde no hubiera color realmente, sino lo que hubiera sería una escala de grises entre el blanco puro y el negro puro. Eso sería luminancia. Podríamos también almacenar no solo escala de gris, sino escala de gris con un canal alfa, un canal de transparencia. Entonces, el formato interno que estaríamos utilizando sería luminance alfa. O podríamos incluso almacenar solamente la parte de transparencia de la imagen, es decir, que los texels, la única información que estamos almacenando de ellos es el nivel de transparencia o el nivel de opacidad que refleja esa imagen. Pues en ese caso el formato interno sería GL-alfa. Además, hay también formatos comprimidos, es decir, se pueden utilizar algoritmos de compresión de imágenes para que ocupen menos memoria en la tarjeta gráfica. A su vez, estos formatos comprimidos pueden aplicarse bien a formato de color o bien a escala de grises, etc. Y también hay diferentes algoritmos de compresión de imagen que se pueden utilizar, con lo cual los formatos comprimidos pues tienen también bastante variedad. Hablaremos también de los formatos de imágenes comprimidos o de texturas comprimidas en la segunda parte, en el segundo vídeo de este tema. Los siguientes parámetros en esos comandos de carga de las texturas eran width, que aparece solamente en el comando textImagen 1D, height, que aparece en el de 2 dimensiones, y depth, que aparece en el de 3 dimensiones.
Estos parámetros lo que indican es el tamaño de la textura que estamos cargando. Si estamos cargando una textura de una dimensión, pues solamente indicaríamos el parámetro de la anchura, el width. Para las imágenes en dos dimensiones, las matrices, pues tendríamos una anchura y una altura, el width y height. Y en el caso de texturas en tres dimensiones, volúmenes de texels, pues indicaríamos los tres valores, width, height y depth. En las versiones de OpenGL anteriores a 2.0, estamos hablando ya hace bastantes años, las texturas tenían que tener obligatoriamente un tamaño que fuera potencia de 2. Es decir, teníamos que tener texturas cuya anchura, altura o profundidad fueran pues, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. En las versiones ya actuales de OpenGL esto no se exige, no se requiere que el tamaño de las texturas obligatoriamente tenga que ser una potencia de 2, aunque sí es aconsejable que lo sea. La razón está relacionada con los bitmaps, que como os digo, es una característica que veremos en el segundo vídeo de este tema. Seguimos con los parámetros de los comandos de carga. El parámetro border realmente es un parámetro que está declarado ya obsoleto. O sea, es el término es deprecated en inglés, y se trata de una propiedad que ha sido ya eliminada dentro de lo que sería el tratamiento de las texturas, con lo cual deberíamos en principio asignarle el valor 0 a este border. Inicialmente indicaba el número, o sea, indicaba la manera en que se tenía que extender la textura, con cuántos texels se dedicaban al borde de la textura. Pero eso es, como ya digo, es una propiedad que se ha eliminado ya dentro de OpenGL. Los últimos parámetros, que son format, type y data, son realmente los que describen la forma en la que están almacenados los datos en la memoria principal del ordenador, en la CPU. Es decir, cómo son los datos que se van a trasladar, que se van a copiar a la tarjeta gráfica para almacenar la textura. Data realmente es el puntero a todos los datos. Lo que necesitamos es saber, bueno, que ese puntero a los datos pues sería el que contiene la lista, digamos, de los elementos, de los texels que se quiere copiar a la tarjeta gráfica. El parámetro format lo que indica es qué información contiene cada uno de esos elementos. Es decir, estos texels que tenemos apuntados desde el puntero data, realmente qué información tienen. Pues lo típico es pensar que la información que tienen se refiere al color, sería una información de tipo RGBA, ¿de acuerdo? También podemos encontrarnos con que la información esté almacenada en formato inverso, es decir, que le indiquemos que la información lo tenemos en formato BGR en lugar de RGB, BGRA. Esto de BGR o RGB se refiere a qué es qué canal de color ocupa los bits más significativos del elemento. Es decir, si los bits más significativos se refieren al canal red, rojo, pues tendríamos formato RGBA, que es un poco el formato al que estamos acostumbrados, pero también hay formatos en el tratamiento de imágenes que a veces le cambian ese orden. Podríamos tener también que el formato en el que tenemos almacenada la imagen no tiene un canal alfa, con lo cual realmente cada elemento, la información que tiene es color, podría ser RGB o BGR dependiendo de el orden en el que estemos indicando los diferentes canales de color dentro de la forma de almacenar el valor de cada texel, de cada elemento. Podríamos tener también que realmente lo que almacena cada texel es simplemente alguno de los canales de color. Podríamos indicarle que realmente lo que tenemos en el texel, en lo que estamos pasando, es el canal del color rojo, o bien el canal del color verde, o bien el canal del color azul, o bien el canal de transparencia. Podríamos tener también que lo que tenemos almacenado en memoria, la imagen que tenemos almacenada en memoria, es una imagen en blanco y negro. Lo que tenemos entonces almacenado es un tono de gris. Eso sería la luminancia. Podríamos tener tono de gris con canal alfa, es decir, con su transparencia, o directamente una imagen en blanco y negro en tonos de grises sin transparencia, sin canal de transparencia.
ese caso lo que almacena cada elemento dentro de la imagen que tenemos almacenada en la memoria principal, pues sería la luminanza, la escala de grises. Otra opción es que el formato que estemos almacenando sea el índice de color. Esto también es bastante antiguo, ya se usa poco o nada, y se refiere a imágenes que están almacenadas con una paleta de colores. Cuando uno utiliza una paleta de colores, lo que tiene por un lado es almacenado cuáles son los colores de la paleta. Esto en tarjetas gráficas muy antiguas, el número de colores que eran soportados al mismo tiempo era limitado y podíamos indicar las imágenes pues, con los diferentes colores que se utilizaban. Por ejemplo, podíamos tener una paleta de 256 colores. De esa manera, para indicar el color de cada píxel se utilizaban 8 bits. Con un byte, con 8 bits, podíamos indicar el índice de cada uno de los colores de la paleta. De manera que en el elemento lo que se almacena no es exactamente un color, sino el índice del color almacenado en la paleta. Si es así, bueno, pues el formato que estaríamos utilizando para describir la imagen dentro de la memoria principal del CPU sería el formato color index. Y realmente las texturas, aunque las entendemos y os las estoy explicando de momento como si fueran imágenes, realmente una textura permite almacenar cualquier información que podamos representar como texels. No tienen por qué ser color realmente la información que se almacene en un texel, sino que podría ser cualquier otra cosa, cualquier información que uno quiera almacenar en forma pues, bien de un vector, si lo queremos almacenar como una textura 1D, o bien de una matriz, si queremos una textura 2D, o incluso un volumen de datos si queremos una textura en 3D. Con lo cual, podríamos indicarle que la información que estamos almacenando en esa imagen no corresponde realmente a un color, sino veremos también en el tema del cálculo de sombras que podemos almacenar en una textura información sobre la profundidad asociada a cada texel, es decir, que el texel se utilice no para almacenar color, sino para almacenar profundidad. Que esto veremos cómo podemos copiar, por ejemplo, el buffer de profundidad, el contenido del buffer de profundidad se podría copiar en una textura. O bien, cuando os hablé de los buffers que genera todo el proceso de pipeline, no solamente tenemos el color buffer, que es realmente la imagen que estamos generando, teníamos también un buffer de profundidad, sería ese edit buffer, y teníamos también un stencil buffer, que es como un buffer auxiliar, que estaría pues, en paralelo al buffer de color, la imagen que estamos generando, y al buffer de profundidad. Bueno, pues de nuevo, esta información podríamos almacenarla como textura. En ese caso, cada elemento de la textura, cada texel, lo que almacenaría sería información de tipo stencil. En todo esto es el significado de cada elemento que está almacenado en la memoria principal, que es la que queremos copiar, que es lo que queremos copiar en la tarjeta gráfica. El siguiente argumento, esto está almacenado en lo que indicamos en el argumento format, el siguiente argumento era el parámetro type. Type indica realmente esa información cómo está almacenada, es decir, si un elemento ocupa un byte, 8 bits, o bien ocupa 16 bits, 2 bytes, o bien ocupa 32, es decir, cómo está almacenado esa información. Realmente en type se expresa bastante más información, no solo el tamaño asociado a cada texel, sino también, de alguna forma, cómo está almacenada esa información en el texel. Así que podríamos tener como tipo byte sin signo, ¿de acuerdo? Esto indicaríamos que cada texel está representado por un byte, por 8 bits, byte con signo, bitmap, sería también indicarle que cada texel está almacenado en 8 bits, solo que el significado de cada bit no refleja exactamente un valor
como un número a lo mejor entre 0 y 255 o entre menos 128 y más 127, que sería un byte con signo sin signo. Podemos también indicarle que cada elemento está almacenado en un unsigned short o en un short. Estaríamos diciendo que cada texel está descrito en 16 bits, ya sea interpretándolo como un valor sin signo o con signo. También podríamos indicarle que está almacenado en cada texel se almacena o ocupa el valor de un int, serían 32 bits, serían 4 bytes. De nuevo, que el valor hay que interpretarlo bien como un entero sin signo o como un entero con signo. Podríamos indicarle también que lo que estamos representando es cada texel está representado por un valor float. Serían también 32 bits a interpretar en este caso como un valor en coma flotante. Y tenemos también información, formas de indicar que además cómo se distribuye la información representada en cada texel. Tendríamos, por ejemplo, la opción unsigned byte 332. ¿Esto quiere decir? Pues que cada texel ocupa un byte, es decir, ocupa 8 bits, de los cuales los 3 bits más significativos son el canal red, los siguientes 3 bits representan el green y los últimos 2 bits, los 2 bits menos significativos, serían el blue. Tendríamos información RGB almacenada en 8 bits. Podríamos también tener la versión, digamos, con el orden inverso. Sería 233 rep, que esto sería que los 2 bits del canal azul serían en este caso los 2 bits más significativos y no los menos significativos, que sería la forma de almacenarlo con el tipo de dato anterior. Tenemos también la opción en unsigned short, podríamos indicarle 565. De nuevo tendríamos, pues en este caso, 5 bits para para la componente roja, 6 para la verde, 5 para la azul. O bien 565 rev, que sería orden invertido, es decir, que los bits más significativos estarían dedicados a la componente azul y no a la roja. Tenemos también la opción de unsigned short 4444, esto sería RGBA, es decir, estaríamos utilizando 4 bits para cada uno de los canales, en este caso el rojo, verde, azul y el canal alfa. Unsigned short 444 en rev, que serían tener los canales en orden inverso, es decir, el más significativo en lugar de ser el rojo pues sería el azul. Tenemos también la opción de darle el tipo de dato unsigned short 5551, estos serían pues RGB con 5 bits y un único bit para el canal alfa, que sería pues o 0 indicando totalmente transparente o 1 indicando totalmente opaco. Está también el tipo 1555 rep. Estaríamos dándole la vuelta en este caso al orden en el que se indican cada componente. El unsigned int 8888, que sería utilizar 8 bits para la componente RGBA. ¿Vale? Ese es un poco el formato que estamos más acostumbrados a ver. El unsigned int 8888 rep, que sería igual que el anterior, es decir, con 8 bits para cada canal de color, pero en orden inverso, es decir, los bits más significativos corresponderían al color azul, al canal azul. Podemos dedicar más bits a canales de color y menos a transparencia. Tenemos, por ejemplo, la opción 10-10-10-2, donde utilizamos solamente 2 bits para la transparencia, sería de totalmente transparente, que sería el 0 al totalmente opaco, que sería el 1-1, pues tendríamos una transparencia o una opacidad del 100%, del 75%, del 50%, del 25% del 0. Y esos pocos bits dedicados a la transparencia, pues lo ganaríamos ampliando la información referida al color de cada canal. Es decir, si utilizaríamos, por ejemplo, 10 bits para el canal rojo, 10 bits para el verde y 10 bits para el azul. Podemos tener también
de nuevo la versión con los canales invertidos, entre lo que serían los bits más significativos y los menos significativos. Bueno, pues todo esto, o sea, combinando la información del formato y del tipo, sabemos interpretar el contenido del puntero de datos. Es decir, el último campo, que sería el data, tendríamos un puntero a memoria donde estarían almacenados, como hemos indicado, pues toda la lista de texels con el significado que le estamos indicando dentro de type y de format. Con type sabríamos realmente cuál es el tamaño, cuántos píxeles o cuántos bytes ocupa la representación de cada texel, y combinando la información de type y de format sabríamos interpretar realmente el contenido de cada texel. Bien, una cuestión importante es este puntero a datos, esta colección de texels, realmente qué formato de imagen estamos representando. ¿Esto qué es? Esto es un GIF, es un JPG, un PNG, ¿esto qué es? Bueno, pues realmente no es ninguno de esos. O sea, estamos acostumbrados a utilizar herramientas de visualización de imágenes que nos leen formato GIF, PNG, JPG, TIFF, etcétera. Hay muchísimos formatos de imagen, pero realmente eso no es una imagen, es decir, no podríamos cargar una imagen GIF, tener un puntero y pasarlo como tal a OpenGL. Con lo cual nos surge un problema. Típicamente las texturas las vamos a tener almacenadas pues, en formatos estándar de imagen, ya sea, ya digo, GIF, JPEG, TIFF, Targa, PNG, el que sea, y queremos cargarla en la tarjeta gráfica mediante estos comandos de text-imagen. ¿Cómo podemos hacerlo? Insisto en que no se puede directamente leer el fichero, no existen comandos que permitan almacenar un GIF en una tarjeta gráfica y que lo pille OpenGL. Realmente OpenGL no tiene comandos de ese estilo. Lo que necesitamos entonces son bibliotecas auxiliares que nos transformen estos tipos de datos en formato de imagen estándar, GIF, PNG, etcétera, en los formatos que sí admite OpenGL a la hora de hacer la carga a la tarjeta gráfica. Bueno, hay autores que se han hecho sus propias funciones para sacar formatos compatibles con OpenGL, pero lo típico es utilizar existen numerosas bibliotecas de libre distribución que contienen funciones que permiten hacer esto, es decir, cargar una imagen en un formato estándar y transformarla para poder cargarla utilizando los comandos de OpenGL. Una de estas bibliotecas, de hecho la que utilizamos en las prácticas, es la biblioteca FreeImage. Aunque insisto en que hay muchísimas bibliotecas de libre distribución, algunas otras que no son de libre distribución, que tienen su licencia correspondiente, que hacen este tipo de transformación. En cuanto a este ejemplo, esta biblioteca FreeImage, que insisto que es la que vamos a utilizar en las prácticas de la asignatura, bueno, pues os comento algunas características. Bueno, FreeImage es una FreeImage o FreeImage, si queremos pronunciarlo de una forma algo más correcta, pues es una biblioteca de código abierto que es capaz de trabajar con muchísimos formatos de imágenes. Creo que tiene 40 y tantos formatos diferentes, o sea, prácticamente trabaja con casi cualquier tipo de formato de imagen estándar. Y permite transformar esos formatos estándar en formatos que sí se pueden cargar en OpenGL. Lo que veis aquí es un código tipo que me permitiría hacer esto que os digo, es decir, leer de un fichero de imagen con formato estándar una imagen y cargarla en una textura en OpenGL. Bueno, lo primero que se hace, todo esto que veis aquí son funciones de la biblioteca FreeImage. Todas las funciones de la biblioteca FreeImage comienzan con el prefijo FreeImage-bajo. Lo primero que tenemos que hacer si queremos cargar
una imagen de un fichero externo es saber en qué formato está almacenado ese fichero externo. Para eso existe una función que es getFileType, getFileType, que le indicaríamos el nombre del fichero y nos devuelve el formato en el que está almacenado ese fichero. Es decir, analiza el fichero y nos devuelve el formato, que podría ser, pues en este caso, por ejemplo, con lo que hemos pasado, pues sería un formato JPG, pero podría ser un PNG, un GIF o cualquier otro formato. No, lo que devuelve esta función sería el formato en el que está almacenado el fichero externo, el fichero de imagen externo. Una vez que sabemos cuál es el formato, podemos cargar esa imagen a partir del nombre del fichero y sabiendo ya cuál es el formato. Es decir, la función load sí necesita saber qué formato estoy cargando y genera como resultado una estructura de datos que es FI-bitmap, que almacena la información, pero almacena esa información en una serie de campos que están muy vinculados al formato que utiliza la imagen. Es decir, dentro de esta estructura de datos bitmap, pues cada formato de imagen pues, asignará valores a ciertos campos, pero la información, digamos, que no es la misma, no se cargan de la misma manera o no se almacenan los mismos campos si lo que estamos leyendo es un GIF, que es un JPG, que es un PNG, que es un TIFF, que es otro formato de imagen. En bitmap, entonces, al hacer un load, lo que tendríamos es ya una estructura de datos en memoria con toda la información que se ha leído de la imagen, pero en un formato que está, digamos, vinculado al formato de la imagen y no a lo que queremos, que es un formato que podamos cargar en OpenGL. Para hacer eso hay un comando que es convert to 32 bits. Con esta función le pasaríamos el bitmap, es decir, la estructura de datos donde ya tenemos almacenado toda la información que hemos leído del fichero de imagen y, como veis, genera de nuevo una estructura FI bitmap, solo que en este caso esta estructura FI bitmap sí está ya preparada, sí tiene los campos preparados para hacer esa carga hacia la tarjeta gráfica. A partir de esta información, de esta estructura que ya está convertida en un formato que nos resulta adecuado para cargarlo en OpenGL, podríamos obtener, por ejemplo, la anchura mediante la función getWidth, la altura mediante la función getHeight. Pasando a la estructura, obtendríamos el valor de la anchura y de la altura. Podríamos tener también el puntero a los datos, ese argumento data que utilizábamos en el comando textImage, pues lo podemos obtener de la estructura convertida, como hemos dicho antes, de pImage. Este sería pixmap, tendríamos el puntero a los datos. Y una vez que ya tenemos toda esa información, podríamos ejecutar un comando textImage, 2D en este caso, puesto que estamos cargando una imagen en 2 dimensiones, pues indicaríamos, por ejemplo, textura 2D, 0, que era el nivel de bitmap, el formato interno, RGBA8, anchura y altura, el 0 esto era el borde, que como os dije es un parámetro ya obsoleto, y la información de cuál es el formato en el que cómo se debe interpretar lo que tenemos en este pixmap. Como indica ahí, pues sería un unsigned byte y bueno, esto es como lo hace o como ha almacenado FreeImage esta información como unsigned byte y BGRA. Bueno, pues una vez que ya tenemos cargada toda la información en la tarjeta gráfica, es decir, ya hemos copiado toda la información a la memoria de la tarjeta gráfica, con un unload estaríamos liberando la memoria, estaríamos borrando toda esa información de la memoria principal y estaríamos liberando esa memoria. Este código de este estilo, podéis verlo en las prácticas de la asignatura cada vez que vamos a cargar una textura que está almacenada en un fichero externo. La librería freeimage.dll tenemos que, en ese caso, que distribuirla con la aplicación que estamos generando. Bien, este comando textImage
estos comandos text-imagen nos permite cargar una imagen completa o una textura completa desde la memoria principal a la tarjeta gráfica. A veces no nos interesa cargar la textura completa, sino cargar simplemente un trozo. Existen comandos que permiten cargar trozos de imágenes. Y también existen comandos que permiten que las texturas se carguen no de la memoria principal de la CPU, sino a su vez de la propia memoria de la tarjeta gráfica, de lo que sería el color buffer, es decir, de la imagen que hemos generado dentro del pipeline. Los comandos copy text imagen, que os presento aquí, son comandos que lo que permiten es copiar copiar una textura utilizando como origen no una imagen cargada en la memoria principal del ordenador, sino la propia imagen generada en la tarjeta gráfica mediante el proceso de renderizado. Tenemos versiones copy text imagen 1D, que esto lo que permite es copiar a partir de la imagen generada en el renderizado, copiar una textura de una dimensión. Aquí habría que decirle, bueno, target level internal format, pues es como siempre el formato interno de la textura. X e Y indicarían dentro de la imagen que se ha generado en el proceso de renderizado cuál va a ser el origen de todo el vector de texels que yo quiero copiar. Y lo que estamos haciendo es, dentro de la imagen, con X e Y, estamos yéndonos a un píxel de la imagen y a partir de ese píxel, X, Y, cogeríamos en una fila un número width de píxeles formando la textura 1D que estamos cargando. Podemos hacerlo también con una imagen en 2 dimensiones, es decir, cargar una textura de 2 dimensiones a partir de un trozo de la imagen que hemos renderizado. Le indicaríamos con target level internal format, al final, cuál es la textura que estamos almacenando, con X e Y, igual que antes, el píxel que nos sirve de origen para la imagen, y con width y high le estaremos indicando el trozo, anchura y altura del trozo de imagen que queremos almacenar como textura dentro de lo que sería utilizar como origen la imagen que hemos renderizado. Bueno, esa imagen que estamos utilizando como origen, que como os he dicho es la imagen que ya hayamos renderizado, realmente ¿cuál sería? ¿De dónde lo cogemos? Bueno, el buffer que tiene, o sea, que estamos utilizando para copiar esa imagen o ese trozo de imagen, viene indicado mediante una función que es readBuffer, que sería indicarle el buffer de lectura del que vamos a copiar esos datos. Por defecto, este buffer de lectura pues será GLBAC. Os explico también esto un poco. Generalmente, el modo en el que estamos haciendo el renderizado es con un doble buffer. Es decir, nosotros tenemos por un lado la imagen que se muestra en el monitor y por otro lado la imagen que estamos renderizando, que sería la copia de trabajo. La que estamos mostrando está almacenada en glFront, la que indicamos por glFront, y glBack sería la imagen que acabamos de renderizar o que estamos renderizando antes de indicarle que la dibuje, que pase a mostrarla en el monitor. Bien, tenemos también opciones de usar imágenes estereoscópicas. ¿Esto qué es? Pues que estamos generando imágenes en 3 dimensiones, con lo cual estamos generando una imagen para el ojo izquierdo y otra imagen para el ojo derecho. En ese caso tendríamos glFront left y glFront right, sería la imagen del ojo izquierdo y del ojo derecho que estamos mostrando en ese momento, y glBack left y glBack right sería la imagen del ojo izquierdo y la imagen del ojo derecho que estamos generando en el buffer de trabajo. ¿De acuerdo? Si no tenemos activo esta opción de imágenes estereoscópicas, pues estaríamos hablando de front y back.
Si no estamos usando doble buffer, estamos utilizando también solamente un buffer simple, que sería directamente el buffer de trabajo, lo estamos mostrando, podríamos incluso combinarlo con utilizar un único buffer y utilizar imagen estereoscópica. Esto es un poco extraño, pero bueno, en principio se admite. glLeft y glRight indicarían entonces que estamos utilizando un único buffer y que queremos pillar como origen de la copia para la imagen del ojo izquierdo o bien la imagen del ojo derecho. Generalmente lo que estamos utilizando es doble buffer, visión no estereoscópica y en ese caso, sin indicarle nada con red buffer, la opción por defecto es que la imagen se coge desde glback, que sería la copia de trabajo, la copia que estamos generando en ese momento en el buffer de renderizado. Como os decía, podemos coger entonces la textura bien desde la memoria principal, bien desde el buffer de renderizado. Eso sería hacer copias completas, cargar la textura de manera completa, o bien podemos cargar trozos de la textura. Esos serían los comandos text subimage. Con text subimage lo que estamos cargando no es una textura completa, sino un trozo de una textura que ya tendríamos que tener cargada la textura anteriormente, o al menos tener reservado el tamaño de la textura anteriormente. Y ahora lo que estaríamos es rellenando un trozo de ese buffer de textura con la nueva información que le estamos pasando. Los comandos text subimage le indicaríamos la textura sobre la que queremos cargar, el nivel de bitmap y la posición en la que queremos, digamos, actualizar el contenido de la textura. El xoffset indica cuál es el texel a partir del cual vamos a recargar la textura. Width sería el tamaño que estamos cargando y en este caso la versión text subimage, de nuevo hay que indicarle si los datos los vamos a pillar de la memoria principal, cuál es el formato en el que están almacenados esos datos. Esta sería la versión de 1D, es decir, de cargar un trozo de una textura en una dimensión. Tenemos el text subimage 2D, que sería cargar un trozo de una textura en dos dimensiones, donde le indicaríamos entonces xoffset e yoffset, que nos indicaría el texel a partir del cual queremos actualizar la textura. Con width y height sería el tamaño de ese trozo de textura que queremos actualizar, igual que antes format, type y data serían, nos daría la información de la imagen que tenemos almacenada en memoria. Y tenemos también la versión text subimage 3D, igual que antes tendríamos en este caso el punto de partida, la indicación de cuál es el trozo a partir del cual queremos actualizar la textura, sería xoffset, yoffset y zoffset, el tamaño del trozo que queremos actualizar con width, height y depth, y después de nuevo la información acerca de los datos que tenemos almacenados en la memoria principal. Y eso lo podemos hacer con los datos que tenemos en memoria principal, o también se puede hacer con imágenes generadas en el proceso de renderizado. Es decir, podemos hacer una copia de un trozo de una textura a partir de datos almacenados en el buffer de renderizado. Eso sería pues con copy text subimage. Es decir, que con copy estaríamos indicándole que el origen de la imagen no es la memoria principal del ordenador, sino es la propia memoria de la tarjeta gráfica donde estamos almacenando la imagen renderizada. El text subimage, con sub estamos indicando que lo que queremos es actualizar un trozo de la textura y no cargar la textura completa. Igual que antes, con target le indicaríamos la textura en la que queremos almacenar este trozo, el nivel de bitmap, el punto a partir del cual queremos actualizar la textura, el punto de X e Y que nos indicaría el punto de la imagen renderizada que queremos poner como primer texel para hacer esa copia de ese trozo, y el tamaño, la anchura, el número de texels que estamos copiando desde la imagen renderizada
a la textura. Tenemos también la versión copytext subimage 2D. Esto sería copiar un trozo de una textura 2D a partir de la imagen que tenemos como imagen renderizada, en el buffer de renderizado. Y tenemos también una opción que es copytext subimage 3D. Fijaos que en este caso el 3D tendríamos una textura de tipo volumen. Sin embargo, en el buffer de renderizado tenemos una textura en 2 dimensiones. Por tanto, por decirlo de alguna manera, solamente podemos estar cargando dentro de ese volumen 3D, solamente podríamos estar cargando una capa de 2 dimensiones. El nivel de la capa o la capa donde estamos almacenando eso sería la indicada por Z-offset. Bueno, pues con todos estos comandos lo que conseguimos es almacenar una imagen con una textura dentro de la tarjeta gráfica. Estaríamos creando la textura y almacenando su contenido dentro de la tarjeta gráfica. La cuestión ahora es cómo se aplican las texturas a las diferentes primitivas. Bien, para empezar, las texturas, para indicar la posición en las texturas, vamos a utilizar, en OpenGL se utiliza un nuevo sistema de coordenadas, se le da unos nombres diferentes a las coordenadas que se denominan STRIQ. Si os fijáis, tenemos coordenadas espaciales, que serían X, Y, Z, W. Hemos visto también un sistema de coordenadas que nos indica color, que es RGVA. Y ahora hemos introducido unos nuevos nombres, unos nuevos alias que les damos, que en este caso no solemos utilizarlo para referenciar coordenadas de textura. Serían las STRQ. Dentro de GLSL, dentro de lo que serían los shaders, si yo tengo almacenado un vector, un vec4, por ejemplo, un vector de 4 componentes, si yo a ese vector v accedo al campo .x, sería la primera coordenada. Realmente da igual si accedo a .x que de .r, que sería la primera coordenada, o .s, que sería también la primera coordenada. Sin embargo, bueno, en función de lo que queremos representar, pues suele ser útil darle un nombre de tipo X y ZW. Si lo que pretendemos representar en un dato son valores, digamos, geométricos, o bien RGBA si lo que queremos representar en esos datos son colores, o bien STRQ si lo que queremos representar en ese dato serían coordenadas vinculadas a una textura. Igual que nos pasaba con las coordenadas clip, por ejemplo, o con las coordenadas de color, pues las coordenadas de textura también solemos representarlas mediante valores que están entre el 0 y el 1. El valor 0, por ejemplo, de la coordenada S representa la parte izquierda de una imagen en 2D, mientras que el valor 1 representa el extremo de la parte derecha de la imagen. Para la componente vertical, que sería la componente T, el valor 0 sería la parte baja de la textura, mientras que el valor 1 sería la parte alta, los texels que están en el borde superior de la textura. Si queremos aplicar una textura a una primitiva, como vimos de hecho en la primera imagen que os presenté en el vídeo, que veíamos la esfera, esa bola, y cómo transformábamos en una imagen del planeta Tierra, cada vértice del objeto que yo quiera representar, como era en ese caso los vértices de esa bola, de esa esfera que yo estaba representando, pues corresponde a una posición dentro de la textura. ¿De acuerdo? De manera que, la forma normal de representar esto es que para cada vértice o a los vértices se le añade un nuevo atributo que sería la coordenada de textura. De manera que los vértices no van a tener ahora únicamente información sobre la posición del vértice típicamente en el sistema de coordenadas local. También habíamos visto en el tema de iluminación
que nos interesa almacenar para cada vértice la información sobre la normal, es decir, el vector perpendicular a la superficie en la que se encuentra el vértice, pues ahora vemos una nueva información que nos suele hacer falta vinculada a cada vértice, es decir, un atributo de cada vértice, que será su coordenada de textura, es decir, ese vértice dentro de la textura que yo quiero asociar al objeto, realmente dentro de esa imagen, a qué punto corresponde. Eso me permite después, cuando yo quiera generar el color de cada uno de los píxeles del fragmento, cuando yo lance el fragment shader, al interpolar los valores de los atributos, yo voy a interpolar el atributo coordenada de textura y voy a tener para cada uno de los píxeles internos de los triangulitos, de las primitivas, voy a tener su coordenada de textura. En este caso ya no la coordenada correspondiente al vértice, sino la coordenada interna de cualquier punto, por ejemplo, de un triangulito, de una primitiva que forma parte del objeto que yo estoy dibujando. Como os decía, las coordenadas S y T representan pues, el eje X de la textura y el eje Y de la textura. Típicamente las texturas vamos a utilizar valores entre 0 y 1, con lo cual el valor 0 de la componente S corresponde al extremo izquierdo de la imagen y el valor 1 corresponde al extremo derecho de la imagen. Para la coordenada vertical, podríamos llamarle la Y, aunque el nombre que le damos a la textura, a la coordenada de textura sería la coordenada T, el valor 0 corresponde al borde inferior de la textura y el valor 1 corresponde al borde superior de la textura. Esto es así cuando uno está utilizando texturas de 2 dimensiones. Bueno, cuando uno utiliza solamente texturas de una dimensión, pues utilizaría solamente la coordenada S y el 0 indicaría pues, el valor más a la izquierda en la textura y el 1 el extremo de la derecha de la textura. Si estuviéramos hablando de texturas en 3 dimensiones, de volúmenes de texels, el 0 reflejaría como la primera capa, la primera imagen, y hacia atrás indicaríamos pues las siguientes capas de texels, capas de imágenes que terminan formando esa colección de imágenes que podemos ver como un volumen de texels. Esta es la forma normal de representar lo diré, la coordenada de cualquier texel que forme parte de la textura, es decir, la manera de referenciar una posición de un texel en la textura, cuando tenemos texturas 1D, 2D o 3D. Las texturas de tipo CubeMap tienen un tratamiento diferente. Para referenciar una posición en una textura CubeMap utilizamos 3 coordenadas, ¿de acuerdo? La forma de entender esto es situarnos en el cubo que forma el CubeMap, considerar que nosotros estamos en el centro del cubo, en el origen, como en el origen de coordenadas del cubo. Los valores de X y Z lo que me van a generar es un vector a partir de ese origen, de ese centro del cubo. Y con X y Z lo que yo pretendo referenciar es, si yo extiendo ese vector, es ese vector donde corta mi cubo. Ese es el valor que tendría, hacia dónde apunta, hacia dónde señala esa coordenada, ese X y Z, dónde señala en términos de textura, cuál sería el punto al que estamos señalando. La forma de transformar ese X y Z, es decir, ese vector que señala en una dirección dentro del cubo, a coordenadas de textura de alguna de las 6 texturas que forman el cubo es la siguiente. En primer lugar, tendríamos que ver cuál es del X y Z, es decir, ese vector que me señala una dirección, cuál es la coordenada que tiene el valor mayor. Valor mayor en valor absoluto. Eso es lo que llamamos la Major Axis Direction, y tendríamos que si la coordenada que tiene el mayor valor absoluto es la coordenada X y además es positiva, entonces mi flecha, digamos, mi vector, está apuntando hacia la textura almacenada como CubeMap Positive X, es decir, la textura almacenada en la cara X positiva del cubo.
Si tengo que el vector que yo estoy utilizando para referenciar la textura, su componente mayor es la componente X y tiene un valor negativo, entonces es que mi vector está apuntando hacia la cara X negativa. Si resulta que mi vector, la coordenada que tiene mayor valor es la coordenada Y y tiene un valor positivo, entonces es que mi flecha, mi vector apunta hacia la cara Y positiva. La componente máxima es la Y y es negativa, entonces es que mi vector apunta hacia la imagen almacenada dentro del CubeMap como Y negativa. Si es la Z positiva, pues la imagen del cubo en la posición Z positiva, y si la componente con mayor valor absoluto es la Z y tiene un valor negativo, pues entonces que mis coordenadas X y Z están apuntando hacia la cara Z negativa. Bien, a partir de los otros dos valores, es decir, una vez que ya tengo seleccionada cuál es la cara a la que está apuntando mi vector, ¿cómo sé yo cuál es el texel dentro de esa cara? Bueno, pues voy a generar unas coordenadas SC y TC, corresponderían más o menos a las coordenadas S y T, aunque después hay que transformarla. En el caso de que el vector estuviera dirigido hacia la cara X positiva, pues yo tomaría como SC el valor de la componente Z cambiado de signo. Y como componente T, el valor de la Y cambiado de signo. ¿De acuerdo? Eso es, bueno, por defecto, como se hace en OpenGL. Si estamos hacia la X negativa, se coge la Z con signo positivo y la Y con signo negativo. Es decir, cambiado de signo. De esta forma, para cada cara que yo estoy apuntando, pues consigo las coordenadas S y T en función de las coordenadas de los X y Z, es decir, del vector que me marca la dirección a la que yo estoy referenciando. Realmente, a partir de SC y de TC, se calculan las coordenadas S y T de esta forma. MA sería el valor absoluto de la componente del mayor axis. ¿De acuerdo? SC pues sería lo que marca esta columna, TC sería lo que marca esta columna y MA el valor absoluto de lo que marca esta. Bueno, pues habría que hacer SC dividido por el valor absoluto del mayor axis más 1 partido por 2. Con eso obtendríamos la componente S y la componente T a utilizar en la imagen que tendríamos cargada como textura. Es decir, si hemos cargado una cierta imagen como positive X, de esta forma, aplicando esta formulita, tendríamos los valores de S y T y nos vamos a la textura y con S y T miraríamos cuál es la posición a la que estamos apuntando. Esto tiene un efecto un poco extraño a la hora de cargar los CubeMap porque algunas de las imágenes están volteadas. Por la forma en la que se representan o se calculan esta transformación, las imágenes, si no recuerdo mal, X positivo negativo y Z positivo y negativo aparecen volteadas al cargarlas. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a cargar un CubeMap con los textImage que hemos visto anteriormente. ¿Cómo modificaríamos el vertex shader para considerar que ahora los vértices tienen también información de coordenadas de textura? Pues de esta forma. O sea, cuando queremos utilizar texturas y lo vamos a combinar con iluminación, pues lo normal es que cada vértice tenga 3 atributos. Sería la posición en coordenadas locales, la normal, es decir, la perpendicular a la superficie en la que se encuentra el vértice en coordenadas también locales, y la coordenada de textura correspondiente a ese vértice. Si os fijáis, la posición y la normal generalmente son vectores de 3 componentes, X y Z,
la coordenada de textura pues suele ser un vector de dos componentes que serían S y T. Como variables uniformes tenemos la matriz MVP, que esta nos hace la transformación entre coordenadas locales y coordenadas ya de clipping volume. Y el model view es la matriz que me permite hacer la transformación entre coordenadas locales y coordenadas de observador. La salida del vertex shader sería aparte de GL position, que sería la posición en coordenadas clip, tendríamos la posición y la normal en coordenadas de observador. Esta es información que nos hace falta, como ya vimos en el tema anterior, para generar el color con una iluminación, con ese método de iluminación ADS, de luz ambiental difusa y especular, que llamamos el modelo de Phong. Pues para eso nos haría falta que como salidas del vertex shader, como ya vimos en el tema anterior, tendríamos la posición y la normal en coordenadas de observador, y ahora tendríamos que añadirle una nueva salida al vertex shader, que sería la coordenada de textura relacionada con cada vértice. Dentro de lo que sería el método main, pues realmente esto es exactamente igual que teníamos en el tema anterior, lo único que le hemos añadido es una nueva línea que, como veis, no hace falta hacerle ninguna transformación. Generalmente las coordenadas de textura que se le asocian al vértice, pues directamente son las coordenadas de textura que vamos a utilizar a la hora después de hacer la interpolación. Si quisiéramos, aquí se pueden hacer también transformaciones, podemos tener métodos de transformación y de giros, por ejemplo, de rotaciones de las texturas o hacer imágenes especulares de texturas y cosas de ese estilo, pero lo normal es directamente que la coordenada de textura del vértice la generamos, la copiamos tal cual y por tanto es el valor correcto para la salida del vertex shader. Esta salida del vertex shader se transformará en una entrada del fragment shader correspondiente. Bien, dentro de un momento veremos cómo hay que hacer un fragment shader, donde uno mezcle textura con iluminación y con todo lo que ya habíamos visto. De momento vamos a ver algo mucho más sencillo, que es cómo somos capaces de leer la textura asociada a un píxel del fragmento. Si tenemos como salida del vertex shader la coordenada de textura vinculada a cada vértice, ese atributo va a ser interpolado para cada píxel de la primitiva. Es decir, si tenemos en cada triángulo somos capaces el vertex shader nos da cuál es la coordenada de textura de los vértices, de los tres vértices de ese triángulo, la etapa de interpolación nos va a dar cuál es la coordenada de textura de cada uno de los píxeles internos del triángulo. En este fragment shader, pues lo podríamos tener entonces como textcore, ya como coordenada de textura de entrada del fragment shader, que sería una coordenada de textura interpolada entre los tres vértices de la primitiva. La cuestión es cómo, a partir de esas coordenadas, cómo leo yo el color, es decir, cómo hago yo la lectura de la textura en base a esas coordenadas. Bueno, pues el método que se utiliza, la función predefinida que se utiliza, es la función texture. La función texture le indicamos cuál es la textura de la que yo quiero leer y cuál es la coordenada de textura que yo quiero leer. Esta función lo que hace es irse a la imagen que yo tengo almacenada como textura y buscar dentro de estas coordenadas de textura cuál es el color que está almacenado en el texel correspondiente. Bien, ¿de dónde sale la textura? Este text1 que me indica la textura en la que yo quiero leer, ¿qué es? Bueno, pues la textura es un tipo de dato que en GLSL, ya os comenté, que son datos de tipo sampler 2D. Estos eran tipos de datos, los tipos de datos sampler son tipos de datos lo que llamaban son tipos de datos especiales que se pueden leer, es decir, podemos acceder a sus valores, pero no podemos modificar. Generalmente, pues lo utilizaríamos como una variable uniforme que nos indicaría cuál es la textura
de la que yo quiero leer. Bien, esta textura, ¿qué valor tendría? Bien, pues vamos a verlo enseguida. Puesto que, bueno, podemos tener la textura como una variable, podríamos tener en el fragment shader, en el shader, podríamos tener tantas texturas como quisiéramos. Es decir, no tengo por qué tener una única variable sampler 2D, podría tener varias variables sampler 2D o sampler 1D o sampler 3D o sampler cube, que sería el tipo de datos asociado a una textura de tipo cube map. Bueno, pues si tuviéramos, por ejemplo, dos texturas, tendríamos dos variables uniformes, en este caso base text y mod text, serían sampler 2D, por tanto tendríamos dos variables uniformes que nos estarían referenciando dos texturas, en principio dos texturas diferentes. Sería lo que se conoce como multitextura, o estar trabajando en los shaders con varias texturas al mismo tiempo. Con el método texture podríamos estar accediendo al texel de base text y de mod text, a los dos texel, a los dos colores almacenados en estas dos texturas. Es decir, podríamos con esa misma coordenada acceder a dos texturas, que podríamos entender que las dos texturas forman parte de mi objeto, o que la textura final de mi objeto es la mezcla de esas dos texturas. Yo podría acceder al contenido de cada una de las texturas mediante la función predefinida texture. En este caso, bueno, la función predefinida mix lo que nos permitiría es mezclar estos dos colores. Por ejemplo, utilizando el canal alfa como origen de la mezcla de estos dos colores. Este fragment shader que os pongo aquí como ejemplo es simplemente para mostraros que no estamos limitados a utilizar una única textura, sino que realmente en los shaders podemos usar todas las texturas que queramos. Un límite que tiene cada tarjeta gráfica de cuántas texturas se pueden utilizar al mismo tiempo, pero recuerdo si son 16, 32, en cualquier caso es un número amplio de texturas a las que podemos acceder al mismo tiempo dentro de los shaders. No quiero decir con esto que solamente podamos tener almacenados 16 o 32 texturas en una tarjeta gráfica. Podemos tener pues posiblemente decenas o centenares de texturas almacenadas en memoria de la tarjeta gráfica, sino que al mismo tiempo, es decir, dentro de lo que sería el programa gráfico, dentro de lo que sería el renderizado, el programa de renderizado, solamente se pueden estar utilizando de manera simultánea pues un número limitado de texturas, pero aún así suele ser un número bastante amplio. De hecho, da para hacer, iba a deciros, virguerías gráficas en cuanto al uso de texturas. Bien, estos valores de esas variables de textura, esas variables sampler que me almacenan texturas, ¿qué valores tienen? Bueno, pues para poder usar texturas hay que activar esas texturas. Os comenté antes que existía un comando que es ActiveTexture. Si yo le doy al comando ActiveTexture texture 0, esto quiere decir que la textura que configure a continuación la estoy vinculando a la textura 0, lo que yo llamo el valor de textura 0. Este texture 0, ¿qué quiere decir? Pues que en el fragment shader, o en el shader que queremos utilizar la textura, si yo aquí en base text le doy el valor 0, estaré referenciando a texture 0. Y texture 0, en este código, estamos activando texture 0, es decir, indicándole que el 0 es un valor que podemos utilizar dentro de las texturas, y indicando también que ese valor 0 se refiere a esta textura que tenemos aquí. Os explico un poco este código. Esto sería un código de C o de C++, es decir, código que ejecutaríamos en la placa base. Tendríamos nuestras dos texturas, la base text y mod text. Tendríamos que generar las texturas con GenTextures, como hemos visto. Generaríamos el identificador, el código para la textura base text, o sea, el base text ID, y el identificador para la textura mod text, GenTextures. Esto se podría hacer también con una única llamada a GenTextures, poniéndole el valor 2, y nos daría directamente dos identificadores. Pero bueno, en cualquier caso, lo hemos hecho uno a uno. Tenemos en baseText ID el nombre que le hemos dado a la textura baseText. Indicaríamos ActiveTexture texture 0, por lo cual estamos diciéndole
que vamos a utilizar la textura nombrada como textura 0, con el valor 0. Con BinTexture lo que estamos haciendo es seleccionar la textura BaseText para configurarla. Cuando damos Text Image 2D, estamos cargando la textura 2D y por tanto estamos cargando BaseText. ¿De acuerdo? Con el contenido que le vemos aquí, estaremos cargando esta BaseText que hemos dicho que va a ser el valor 0 para las texturas. Sería texture 0. Cuando ya hemos hecho esto, podemos activar texture 1. ¿De acuerdo? Una manera de indicarle, oye, que vamos a tener una segunda textura a la que le vamos a dar el valor 1. Con BinTexture seleccionamos como texture 2D ahora ModText, será la segunda textura, y con TextImage 2D cargamos una segunda imagen. Esta segunda imagen la estaríamos almacenando ahora en ModText, que a su vez la estamos vinculando al valor 1 de las texturas. Bien, ¿cómo le damos el valor 0 y el valor 1 a las variables BaseText y ModText dentro de los shaders? Pues con getUniformLocation obtendríamos la localización, el posicionamiento de la variable BaseText en el programa, y con UniformUnoI le asignaríamos el valor 0 a la variable posicionada en la variable situada en esta posición, que como hemos dicho, como miraba anteriormente, es la que corresponde a la variable BaseText. Con estas dos líneas de código lo que estamos haciendo es asignar a la variable uniforme BaseText el valor 0. ¿Qué quiero decir con esto? Puesto que BaseText es un sampler 2D, es decir, es una textura de 2 dimensiones, le estamos asignando a BaseText la textura activa 0. Por tanto, le estamos haciendo que cuando yo hago una llamada texture con BaseText, yo acceda a esta imagen que he cargado aquí. Del mismo modo, yo podría preguntar por la posición de la variable ModText en el programa, nos indicaría pues, una posición de esa variable, y con uniform1i asignarle el valor 1 a esa variable. Con este código lo que estaría haciendo, vuelvo para atrás un momento, es darle el valor 1 aquí. Las dos líneas anteriores le darían el valor 0 a BaseText, las dos últimas líneas el valor 1 a ModText. De manera que cuando yo hago texture BaseText, aquí tiene el valor 0, con lo cual se va a la textura activa texture 0 y busca esta coordenada en esa imagen. Y con ModText, como tiene el valor 1, se va a la textura activa 1 y busca esta coordenada en la imagen que tiene almacenada como la textura 1, textura activa 1. Bien. Seguimos. Simplemente con la función predefinida texture, lo que hace el sampler y lo que hace ya el proceso de renderizado es buscar esa coordenada de textura dentro de la textura que yo tenga almacenada en la memoria y extrae de ahí un color, un texel, ¿de acuerdo? Realmente lo que nos queda por ver a continuación es realmente eso cómo se hace, es decir, cómo se configura el proceso de selección de ese texel. Para configurar el proceso de selección de texel en las texturas se utiliza el comando textParameter. TextParameter, bueno, permite configurar parámetros de funcionamiento del proceso de aplicación de textura. El comando textParameter pues tiene un primer argumento que es target, que como siempre pues le indicaríamos texture 1D, texture 2D, texture 3D, etc. El parámetro pname le indicamos qué parámetro de configuración del proceso de aplicación de textura estamos asignando, y en el último argumento le indicaríamos el valor que le estamos asignando a ese parámetro. Aquí veis que hay varias versiones del comando textParameter. ¿Por qué? Pues porque hay parámetros que los valores son de tipo float. Sería entonces, si queremos asignar el valor de un parámetro de tipo float, tendríamos que utilizar el comando textParameter f y le pasaríamos el valor float a este parámetro. Hay parámetros de configuración del proceso de aplicación de texturas que son de tipo entero. Para asignarlos utilizaríamos textParameter i, con lo cual el valor entero se lo estaríamos asignando al parámetro que le estemos indicando como segundo argumento. O también le podemos indicar o bien un puntero al float o bien un puntero al entero. Esto sería
o bien porque queremos tener simplemente modo puntero, o porque el parámetro puede que sea no un float, sino un vector de float, ¿de acuerdo? O un vector de enteros. Bueno, ¿cuáles son esos parámetros que se pueden configurar en el proceso de aplicación de texturas? Toda esta configuración al final me va a determinar esa función de predefinida texture realmente cómo se comporta, cómo hace esa búsqueda. No, pues los parámetros que se pueden configurar son todos estos que tenéis aquí, que así de entrada pues son bastantes y un poquito complicado de ver. Vamos a ver primero cómo sería el proceso de asignación de las texturas, y eso os va a permitir entender mejor cuáles son los parámetros y en qué sentido se pueden modificar esos parámetros. Bien, lo primero que tenemos que ver es que cuando uno quiere asignar una textura, que es típicamente una imagen que tenemos en memoria, a una primitiva, esa primitiva ya habrá sido renderizada, con lo cual lo que tenemos es lo que llamamos un fragmento, es decir, un rectángulo de píxeles, que es cada uno de esos píxeles son los que van a hacer la llamada correspondiente al fragment shader. Podemos saber, viendo el tamaño del rectángulo a renderizar, si ese rectángulo es mayor o menor que el rectángulo correspondiente a la textura que queremos, digamos, recortar y pegar dentro de esa primitiva. Ese proceso de recortar y pegar la textura dentro de la primitiva es lo que se conoce como el texture filtering o el filtrado. Generalmente el triángulo, el fragmento que tenemos, no tiene el mismo tamaño que el trozo correspondiente en la textura. Puede que el trozo de la textura sea mayor que el fragmento, o bien que sea menor. Con lo cual, ese proceso de filtrado, ese proceso de selección, de aplicación de la textura al rectángulo que tenemos como fragmento, se puede hacer o bien agrandando la textura, que sería magnificarla, o bien que el fragmento sea más pequeño que la textura y por tanto tengamos que encoger la textura para dibujarla en el fragmento, en el rectángulo. Estaríamos minimizando la textura, encogiéndola. ¿Ah? Bueno, pues en las tarjetas gráficas, en OpenGL, se puede configurar de manera diferente cómo se hace el filtrado. Si lo que estamos haciendo es ampliar la textura, si estamos magnificando, o bien si lo que estamos haciendo es encogiendo la textura, lo que estamos haciendo es minimizándola. Bien, eso es lo que se llama mag filter, que sería el filtrado para magnificar, es decir, para agrandar la textura y adaptarla al fragmento, al rectángulo de la primitiva asociado a la primitiva, o bien el texture min filter es la configuración del proceso de filtrado para el caso de que tenga que encoger, que reducir la textura para dibujarla dentro del fragmento. Esos son dos de los argumentos que se pueden configurar, de los parámetros que se pueden configurar en TextParameter. Habíamos dicho que los parámetros, pues uno de ellos era texture min filter o texture mag filter. Pues ese es el sentido de estos dos parámetros, el configurar la manera en que se va a realizar el filtrado. Es decir, si vamos, cómo encogemos las imágenes, que sería min filter, o cómo agrandamos las imágenes, que sería el mag filter. Bueno, básicamente hay dos filtros que se utilizan para hacer ese filtrado, que serían nearest y linear. ¿Qué valores tiene? ¿Qué representa cada uno? Imaginaos que tenemos una textura, que esto es mucho más amplio, ¿de acuerdo? Y que al hacer el cálculo de las coordenadas de textura, S y T, pues S a lo mejor tiene el valor 0,7, T tiene el valor 0,31, y dentro de todo lo que sería la imagen de la textura, es decir, todo lo que sería mi array de texels, yo tengo estos 4 texels y esas coordenadas caen aquí. Como veis, el punto representa dónde cae la
coordenada de textura que yo le estoy indicando, ¿de acuerdo? Dentro de una imagen que podría ser pues, muchísimo más grande. Bien, el filtro nearest consiste en que si estas coordenadas de textura caen en este texel, pues el valor que me devuelve la función predefinida texture dentro del shader, pues sería directamente este texel. ¿Este texel de qué color es? ¿Qué color tengo almacenado? ¿Qué valor tiene almacenado la textura? Pues ese es el que se devuelve. Ese sería un filtro nearest. ¿Qué problema tiene eso? Pues que si por alguna razón estamos pillando dentro de esa textura, estamos pillando un borde de la imagen, posiblemente este texel y estos texels de alrededor pueden tener colores muy diferentes. Si tienen colores muy diferentes, el hecho de que la coordenada de textura caiga aquí puede hacer que, por ejemplo, al mover la cámara o hacer un giro del objeto, en el siguiente instante estas coordenadas de textura a lo mejor caen aquí. Y yo estoy pasando de generar como resultado este color a generar como resultado este color que podría ser muy diferente. Entonces, esto provoca problemas de aliasing. Una alternativa mejor que suele generar una aplicación de textura más suave y más agradable es lo que se conoce como el filtro lineal. El filtro lineal consiste en que cuando yo hago dentro de esa textura 2 dimensiones, en el ejemplo que estamos viendo, en qué punto la coordenada de textura donde cae, pues al situarse aquí, lo que haríamos es estudiar los 4 píxeles más cercanos a el punto donde aparece mi coordenada de textura. Este valor, lo que haríamos después es interpolar entre los colores de estos 4 píxeles, donde el peso, digamos, de cada texel es mayor cuanto más cerca está este punto de este centro. Es decir, si utilizamos un filtro lineal, para este punto, el color de este texel pesa más que el color de estos 2 texel y bastante más que el color de este. Sin embargo, el resultado final no sería este color puro, que es lo que daría el filtro nearest, sino una mezcla de estos 4 colores. Y esto hace que si estamos moviéndonos por puntos por aquí cercanos o puntos por aquí cercanos, si al hacer un giro de la cámara o del objeto, hacer algún movimiento, la interpolación en algún momento, me pasara de este punto a este punto, el filtro lineal hace que la modificación del color sea mucho más suave. Bien, las coordenadas de textura hemos visto que tienen los valores en principio entre 0 y 1. Sin embargo, uno podría darle valores mayores. ¿De acuerdo? Uno puede hacer una lectura de la textura con un valor que sea mayor que 1.0 o menor que 0.0, que sea un valor negativo. La cuestión entonces es, en esos casos, ¿qué valor devuelvo? Es decir, cómo tengo que interpretar la textura ante una coordenada que se sale de lo que es la textura. Eso es lo que se llama el texture wrapping, lo que sería la extensión de la textura. Para configurar cómo se va a comportar el proceso de aplicación de textura ante estos datos, ante datos que se salgan de los valores 0,1, pues tenemos que podemos configurar de manera diferente cómo se comporta para la coordenada S, para la coordenada T y para la coordenada R. Eso es lo que representan los parámetros el texture wrap S, texture wrap T, texture wrap R, que me indica cómo se va a comportar el proceso de aplicación de textura ante fenómenos de extensión de textura, es decir, de valores que estén más allá del 1,0 o valores negativos. Bien, en este caso los valores que pueden tomar esos parámetros son los siguientes. GLRepeat. GLRepeat lo que va a generar es una repetición de la textura. Si yo hago una llamada, si yo configuro el proceso de extensión como GLRepeat y hago una llamada con el valor 1.1, la búsqueda que va a hacer es como si cogiera el valor 0.1. Es decir, lo que está haciendo es quitarme la parte entera, digamos, del valor de la coordenada y utilizar simplemente la parte decimal como método de búsqueda de la coordenada de textura. Eso lo que al final lo que hace es que para los valores, por ejemplo, entre el 1 y el 2, pues se repita
totalmente la textura igual que la tenemos entre el 0 y el 1. Hay otra opción de extensión de textura que es la versión Clamp to Border. Clamp to Border lo que hace es que cualquier valor que se salga de la textura se le asigna un color predeterminado, que es otro parámetro de configuración, que es el Texture Border Color. Es decir, uno asignaría el valor del border color y cualquier cosa que esté fuera de la textura es de este color. ¿De acuerdo? Bien, otra posible forma de aplicar extensión de textura, es decir, el comportamiento para valores por encima del 1 o por debajo del 0, sería la opción Clamp to Edge. Clamp to Edge lo que hace es que si tienes un valor por encima del 1, buscas en el valor 1. Con lo cual se sustituye cualquier valor mayor que 1 por el 1 y cualquier valor inferior al 0 por el 0. ¿De acuerdo? Eso lo que provoca es que la forma de extender las dimensiones lo que hace es repetir el último texel que se encuentra en esa dimensión. Hay otra opción de extensión de textura que es Mirrored Repeat. ¿Esto qué es? Pues lo que hace es repetir las imágenes, pero haciendo imágenes especulares. Esto convierte, por ejemplo, el valor del 1,1 lo convierte en 0,9. ¿De acuerdo? Es decir, es como si rebotáramos en el valor 1 y el 0,1 que se sobrepasa, pues rebota y sería el 0,9. Esto lo que hace es que al extender la imagen, lo que queda es la imagen repetida pero invertida en forma de invertida especularmente. Y hay una última versión de formas de extender una imagen que es la Mirror Clamp to Edge. La Mirror Clamp to Edge lo que hace es el Mirror Repeat para valores entre el 1 y el 2 y a partir de ahí un Clamp to Edge. Es decir, si tuviéramos el valor 1.1 se comporta como el 0,9, el valor 1.9 se comporta como el 0,1 y el valor 2.0 se comporta como el 0, pero el valor 3.0 se comporta ya como el 0. ¿De acuerdo? Hace una única imagen especular y a partir de ahí se comporta como un Clamp to Edge. Eso serían la forma de configurar el comportamiento ante valores de las coordenadas que no estén entre 0 y 1. Las texturas, os he comentado antes que básicamente, o la idea original de una textura es que te permite almacenar imágenes. Y la idea de una textura es tener como una especie de pegatina que uno recorta y va colocando sobre las primitivas y va decorando de esa forma el objeto que queramos dibujar. Pero realmente el concepto de textura lo que te permite es almacenar valores, que no tienen por qué ser de color, en forma matricial y de una forma que, si usamos el filtro Niares o el filtro linear, que nos permite acceder mediante coordenadas de textura a esos valores. Signifiquen esos valores lo que signifiquen. Eso hace que se suelan utilizar las texturas para muchas cosas que no son estrictamente pensarlas como la imagen que envuelve un objeto. De manera que podemos utilizar las texturas, por ejemplo, para almacenar información sobre rugosidad de los objetos. Lo veremos en el siguiente vídeo. Eso es lo que se conoce como normal map o boom mapping también. También se puede utilizar las texturas para describir el entorno y generar efectos de reflejo. Por ejemplo, para representar de esta forma pues espejos o objetos que sean cromados, que tengan un reflejo muy alto. También se pueden utilizar las texturas pues para aplicar o para simular efectos de refracción. Si quisiéramos tener objetos que son translúcidos y que producen una refracción, lo podríamos usar también de esta forma. Se suele utilizar un cube map y las ecuaciones de Fresnel para modificar
el valor de los vectores que apuntan a las coordenadas de textura. En fin, en definitiva, con texturas no solamente podemos asignar esa imagen que envuelve a un objeto, sino que podemos aprovecharlo para generar muchísimos otros objetos, muchísimos otros efectos. Bien, y con esto terminamos este vídeo. En el próximo vídeo veremos la otra mitad del tema.